Bueno, y van saliendo más jóvenes. Bueno, buenas tardes. Un gusto de estar nuevamente todos reunidos, ¿o no? Espero que la semana pasada hayan podido ver uno de los sermones. Nos pidieron el favor de colocar el mejor sermón que habíamos predicado en los últimos años, últimas semanas. Y bueno, ahí colocamos, espero que algunos hayan recibido. Yo sé que el Espíritu Santo trabaja de esa manera y estoy seguro que el mensaje definitivamente los llegó a tocar. Bueno, hoy quiero que empecemos de una vez con las Escrituras. Y los invito a que vayamos al libro de Hebreos, tomen sus Biblias. Recuerda, aquella persona que no tenga su Biblia, déjenos saber. Vaya al punto de conexión. Si quieres salir en este momento, puede haber una persona que te va a entregar una Biblia sin ningún costo. Tómala, ve allá. Necesitamos tener la Biblia. Necesitamos subrayar lo que el Señor nos está diciendo. Necesitamos estar con la Biblia todo el tiempo. El día de ayer tuvimos una reunión llamada Sacudidos con varios pastores hispanos del área de Texas. Y fue algo fenomenal, ¿o no? Fue algo poderosísimo que tuvimos, en donde pudimos sentir la presencia del Espíritu Santo. Y algo que me quedó a mí claramente es la necesidad de que incluso no usemos el teléfono para leer las Escrituras, sino que vayamos a nuestra Biblia. Porque hay algo diferente que ocurre cuando tú tomas tu Biblia y la lees versus el teléfono. Estoy seguro que cuando tomas el teléfono y te llega un texto, ¡pum!, se te va inmediatamente tu concentración, ¿o no? Así que les pido el favor que traigan sus Biblias. La próxima semana quiero verlos con sus Biblias. Y el que no tenga, con mucho gusto, en el punto de conexión la podemos encontrar. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 18 al 29. Y escogí varios versos porque es importante el mensaje del día de hoy, que lo he llamado precisamente el mensaje, un reino que no se puede sacudir, un reino que no se puede sacudir. Capítulo 12, versículo del 18 al 29. Ustedes, y aquí el autor de Hebreos se está dirigiendo a cada uno de ustedes, a nosotros, a aquellos que colocaron su confianza en Jesucristo, en un Rey Trinitario, como lo decía Ana, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está dirigido a cada uno de ustedes. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras de quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes, nuevamente, nos está diciendo a nosotros, a cada uno de ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado, nos dice nosotros, tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es la palabra para el día de hoy. Oremos. Padre,
Te damos infinitas gracias por este nuevo día que nos has regalado, Señor. Te damos gracias por este regalo que es la vida. Te damos gracias también por la posibilidad de venir a tu templo en el día de hoy, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, nos toque de una manera tan, pero tan perfecta, Señor, que haga cirugía en nuestro corazón. De tal manera que el mensaje que tú tienes preparado para hoy llegue a lo más fondo de nuestro corazón y seamos transformados como se transforma un corazón cuando es operado. Padre, que tu Espíritu nos confronte en el día de hoy, Padre. Que tu Espíritu nos transforme. Que no salgamos igual como entramos, Padre mío. Que no sea un domingo más que estamos escuchando un sermón más, sino que sea un día en el Señor en donde tú realmente podamos sentir tu presencia y sentir que hemos vuelto a nacer de nuevo en ti. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén. El libro de Hebreos, todos los teólogos confirman que el libro de Hebreos no es una carta. A veces decimos la carta de Hebreos, pero no. Si tú vas al primer versículo del primer capítulo, te vas a dar cuenta que no arranca diciendo: yo, Paulo, servidor de Jesucristo, le dirijo la carta a una iglesia. No, el libro de Hebreos no es una carta. El libro de Hebreos es un sermón. La mayoría de los teólogos concluyen es un sermón. O sea que tú, cuando leas el libro de Hebreos, que tiene 13 capítulos, estás leyendo uno de los primeros sermones más antiguos. Es precioso este sermón. Es precioso. Porque si se dan cuenta, durante todo, si leen este libro, la sublimidad, la superioridad de Cristo lo que resplandece todo el tiempo. Tal como lo estamos adorando en el día de hoy. Nosotros nos colocamos y el Espíritu nos llama con Arnold para decir cuáles son las canciones. Y el Espíritu trabaja de una manera tan asombrosa que las mismas canciones que colocamos están diciendo exactamente el mensaje que vas a estar escuchando en este momento. Dios, Jesucristo, es superior a todo. Superior a Moisés, superior a los patriarcas, superior a los apóstoles, superior a los jueces, superior absolutamente a todo, a los ángeles. Es superior. Y en el capítulo 12 de los 13 que le mencionaba y que acabamos de leer, estos versos que leímos, vienen con su clímax. Aquí está el clímax. Aquí está la parte más importante que el autor de Hebreos, porque nadie sabe quién escribió Hebreos. Nadie sabe quién escribió. No fue Pablo. Nadie, no aparece la misma forma como Pablo escribía sus cartas. No sabemos. Pero es el clímax, porque aquí nos muestra cómo vivir inconmovible en un mundo que es inestable. Cómo vivir inconmovible en un mundo que es inestable. Ana lo estaba mencionando, Ani lo estaba mencionando cuando orábamos. Solo falta leer las noticias para darnos cuenta de cómo está este mundo, ¿no? Terrible. O sea, la persecución que está ocurriendo también precisamente en África, en Nigeria, en la India, en Pakistán. Pareciera que el enemigo está ganando, ¿o no? La maldad que estamos viendo alrededor de nosotros. Nuestros colegios inundados de droga también. Todos perdidos, todos oscuros absolutamente. Maldad. Pareciera que estuviera ganando el enemigo, pero no es así. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ve al Evangelio de Mateo. Te das cuenta que Jesucristo lo dijo. Llegará el momento antes de que yo vuelva por segunda vez en que ustedes van a estar peleando los unos con los otros. Va a haber separaciones en sus familias. Va a haber terremotos, va a haber inundaciones. Vamos a mirar qué está pasando en el mundo hoy en día. ¿Qué está pasando con el clima? Es totalmente clarísimo que muy pronto Él va a llegar y se va a acabar el tiempo para que aquellos que no han aceptado a Jesucristo, no se han acercado a la montaña, como lo dice, de Jerusalén celestial, van a quedar perdidos por siempre. Entonces vamos a ir ahondando en la siguiente parte. Hemos venido estudiando que Dios nos llama a salir del salero. Estamos en la serie Sacudidos, que es la mayordomía de la iglesia. Mayordomía significa administración de nuestros recursos. Mayordomía significa entender que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, sino es de Dios.
Absolutamente todo. Ponme algo encima y te voy a decir, eso no es tuyo. Tus habilidades, tu dinero, tu 401k, tus ahorros, tu profesión, mi habilidad. Yo soy muy bueno en tecnología. ¿Sabes qué? Todo te lo dio Dios. Nada te pertenece. Absolutamente nada te pertenece. Estamos estudiando durante estas semanas precisamente ese concepto de mayordomía. Y estamos utilizando la analogía de un salero. Y lo hacemos porque en el primer sermón, ¿se acuerdan? Había dicho Jesucristo, lo dijo, y lo sigo diciendo, nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Y qué sucede cuando nosotros no salimos del salero? ¿Qué sucede cuando nosotros nos quedamos pegados en las paredes del salero? Ves tú un salero y lo dejas un tiempo y se empieza a dañar la sal, ¿no? Terminas botándola. Y lo que dice Jesucristo, vamos a terminar botando esa sal, porque esa sal no sirvió para absolutamente nada. No sirvió para ser la sal del mundo, no sirvió para ser la luz, la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por qué no salimos? Por miedo. ¿Por qué no salimos del salero? No salimos por miedo, porque pensamos que la seguridad que tenemos en este mundo está en otras cosas, y nos da un miedo salir a poder llegar a ser esa persona que nos llama, ese espíritu, esa luz que nos está llamando el Señor. Les coloco ejemplo clarísimo. Los llama a ustedes una persona de la iglesia o fuera de la iglesia a decirle, se me dañó el carro, se me acaba de dañar el carro. Ustedes saben que en este país sin carro es imposible vivir. Y te pide a ti, ¿será posible que tú me prestes dinero para yo poder arreglar mi carro, para poder llevar a mis niños al colegio, para poder ir a trabajar? Y tú, supongamos, tienes dinero, tienes un ahorro, tienes una cuenta de ahorros, tienes posiblemente para prestarle a esa persona. Pero antes de que tú vas a prestarle, el enemigo te coloca esa semillita y te dice, ojo, y si no paga esa persona, ¿qué va a pasar? Y si no llega a pagar, te empieza a entrar esa duda. Y si no paga, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar lo que se viene? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Y te quedas dentro del salero. No saliste por miedo. No saliste por miedo. O quizás, por ejemplo, alguien te pide que firmes un contrato. Tú trabajas en una área legal. Muchos de ustedes tienen compañías o de seguros o trabajan con seguros y es posible que alguien les esté pidiendo algo ilegal. Estoy seguro que alguien les está pidiendo, y nosotros a veces como latinos, qué pena, pero buscamos la comba al palo, ¿o no? Tratamos de buscar cómo ahorramos, ¿no? Y de pronto te pide algo que es ilegal. Y tú estás viniendo los domingos y tú escuchas la palabra de Dios que dice que no robes. Y de pronto tú dices, bueno, ok, no voy a hacer esto. Y si trabajas para una compañía dices, bueno, voy a ir al área legal y voy a decir, aquí están robándole la compañía porque esto no es posible. Y no lo haces por miedo. Porque quizás, ¿qué pasa si yo lo menciono y me llegan a votar? Y te da miedo o no? Te da miedo llegar a perder el trabajo. ¿Qué tan difícil es volver a tener un trabajo? No lo voy a hacer, me quedo dentro del salero. O te piden una herramienta y te dicen, préstame la herramienta, Bernardo, préstame la herramienta que se me dañó algo. Y tú dices, bueno, sí, se lo voy a prestar, pastor. Pero qué tal que el pastor, como no sabe herramientas, va y se la daña y me la devuelva dañada. Porque algunas veces me han dañado cosas, entonces no hacemos, nos da miedo y no lo hacemos. Tan sencillo, lo podemos ver claramente. Les digo que el cargador, por ejemplo, el ejemplo que les traigo. En mi casa, o no, ¿usted no les ha pasado que los cargadores en la casa, los hijos van y le quitan a uno el cargador? Y después, papi, ¿me prestas el cargador del celular? Y se lo presta a uno pero me lo devuelves. Y a pesar que lo tiene uno marcado y le coloca la letra D de Darío y Ana de Ana y finalmente termina perdido el cargador. No lo hacemos o no fácilmente. Es un ejemplo que les quiero decir, constantemente tenemos miedo. Y la mayordomía cristiana es vivir sabiendo que nada es realmente mío, todo le pertenece a Dios y yo lo administro. Y eso es lo que nos advierte el autor del libro de Hebreos en este capítulo 21. Porque el autor del libro de Hebreos en este capítulo 21 hace un contraste entre el monte de Sinaí, el antiguo pacto, y el monte de Sión en Jerusalén celestial, el nuevo pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. ¿Y qué sucede? Que nosotros actuamos como si estuviéramos
acercándonos al monte de Sión, como si nos fueran acercando a un Dios que es castigador, a un Dios que es tan santo, que es tan santo que yo no quiero que me hable, que es tan santo como el mismo Pedro que dice, por ejemplo, que se acuerdan cuando Pedro se encontró con Jesús y dice, apártate de mí que yo soy pecador. Y buscas un intermediario, buscas a alguien para poder interceder con Dios. Llámese quien se llame. Yo no estoy en capacidad de ir a Dios. No puedo ir a Dios porque es un Dios castigador. Es un Dios que si yo lo leo en el Antiguo Testamento veo rabia, veo muerte. Y no me acerco por miedo y prefiero no escucharlo porque lo siento lejano. Lo siento lejano. Es un Dios que no siento su presencia. Y vemos que eso le ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de 400 años, después de estar en esclavitud, Dios los rescata de la esclavitud, los saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida. Adicionalmente, fíjense lo que ocurre durante todos esos 40 años. Los sostuvo, les dio el maná todos los días. Les dio zapatos. Imagínense qué rico no tener que comprar zapatos durante 40 años. Les dio comida, no tuvo que trabajar. Los guiaba durante el día. Había una nube que los guiaba para hacer el siguiente camino, y por la noche había una nube. Había fuego para poder guiarlos todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo. ¿Qué hacen ellos? Les daba miedo. Y justo cuando entregó el Señor, cuando Jehová le entregó y Dios le entregó las leyes, las 10 mandamientos a Moisés, ¿qué hizo el pueblo? Después de haber sido rescatado, después de haber salido, haber abierto el mar rojo, perdóname. Después de haberlo abierto, ellos se demoró 40 días y ya les entró el miedo. Se quedaron en el salero y empezaron a construir. Le pidieron a Aarón que construyera un becerro de oro, con el mismo oro que Dios les había dado, que les había dicho que lo tomaran de Egipto. Con el mismo oro pidieron construyeron un becerro, y eso les dio tranquilidad. Se quedaron en el salero. En Hebreos 18:21 va a resaltarles nuevamente los versos. Recordemos, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, nuevamente en el versículo 18, que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego. Fíjense, había fuego, ni oscuridad, tinieblas y tormenta, ni el sonido de trompeta, ni el tal clamor de palabras, que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Si quieren leer toda la historia, Éxodos capítulo 19, 20 lo muestra. Efectivamente, ellos llegaron a decirle a Moisés: no queremos hablar con ese Dios, nos da miedo ese Dios, porque nos vamos a morir. Hable usted por medio de nosotros. Hable usted por medio de nosotros. Es un Dios castigador, es un Dios santo. Y lo que quería Dios es crear un pueblo santo. Lo que quería Dios era decirle: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Pero este pueblo tiene que ser santo. Este pueblo no puede ser un pueblo que no me ame a mí y esté creando ídolos para mantenerse en un mundo que no es nada inconmovible. Al contrario, es un mundo que se quiebra. Absolutamente se va a romper. No pongas tu fe en cosas que se van a hacer movidas y van a ser sacudidas. No coloques tu fe en eso, le decía el pueblo de Israel. Estas son las leyes que yo quiero que tú obedezcas. Era lo más normal que le pidiera el pueblo de Israel, que siguiera esas reglas, que no solamente amara a Dios sobre todas las cosas, sino a nuestro prójimo también. Versus, y aquí lo dice claramente el autor del libro de Hebreos, compara el Antiguo Testamento, el pacto anterior, al nuevo pacto. En el nuevo pacto, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? En el versículo 22 al 34, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión. Sión significa también Jerusalén, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles. ¿Quién quiere ver un ángel en su vida? ¿Quién quiere ver que hayan milagros en su vida? ¿Quién quiere ver que Dios está obrando y está reinando y te está transformando? Eso es lo que nos está invitando. Ve a ese monte coloca tu mirada en Jesucristo.
a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Ven a Jesucristo y acéptalo. Y a veces tú dices, el Antiguo Testamento es muy sangriento. El Antiguo Testamento, Dios es muy bravo, por eso Dios castigaba a su pueblo, pero en el Nuevo Testamento no veo esa rabia. Pero yo quiero decirles que sí, en el Nuevo Testamento se refleja la rabia mayor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque toda la rabia de los pecados nuestros, toda la rabia de su creación cayó en Jesucristo. Él cargó con todos nuestros pecados. Dios mismo colgado en un madero. Dios mismo, Jesús, el Hijo de Dios, en un madero, muriendo una muerte terrible, de agonía, completamente. Luego la rabia, no digas que el Nuevo Testamento es diferente al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento mostraba y estaba siempre mostrando a Jesucristo y muestra a Jesucristo. Todo, tú lo estudias y las mujeres que están estudiando Éxodos, las mujeres que están estudiando Éxodo acá o no, díganme, ¿ha sido precioso ese libro o no? Se dan cuenta cuando estudian el tabernáculo y se dan cuenta que todo apunta a Jesucristo, absolutamente a Jesucristo. ¿Por qué se demoró 400 años Dios en enviar a su Hijo? No lo sabemos, no somos Dios. Pero duró 400 años para hacerlo. Y se reveló al final en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto. Dios se revela completamente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento veían a un Dios castigador, a un Dios santo, ¿correcto? Y el Espíritu Santo tocaba solamente a unas personas, ¿o no? No pudieron ver y revelar al Hijo. No lo vieron en el Antiguo Testamento. Los israelitas no lo pudieron hacer. Y si yo les digo en mi testimonio yo vivía en Colombia realmente como si estuviera en el Antiguo Testamento, con un Dios castigador, con un Dios difícil de acceder, con alguien que orara por mí. Y si yo iba a la misa, pues era a través del sacerdote. Y pedir permiso, perdón, a través de alguien más. Yo viví así muchos años. Yo no experimenté el Dios Trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino solo cuando llegué a este país. Solo cuando yo entendí las Escrituras y la diferencia del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Y saber que Dios se reveló completamente y murió en la cruz por mí. Por mí. Y nos dejó el Espíritu Santo. Nos dejó el Espíritu Santo. Por eso podemos decir en Hebreos 12, capítulo 28, dice el autor y lo dice muy claro. Así que nosotros que recibimos un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como lo adoramos en estas canciones que acaban de pasar. Como a Él le agrada, con temor reverente. Por supuesto que tenemos que mantener el temor reverente. Es un Dios santo, pero tú puedes ir directamente sin intermediarios. No necesitas intermediarios. Tienes el Espíritu Santo está viviendo en ti como cantábamos en las alabanzas. Dios es un fuego consumidor. Estoy en un reino, es el concepto del reino de Dios, si no lo has entendido. Es exactamente el concepto del reino de Dios. El Espíritu Santo llega a ti y tú empiezas a ver una intersección entre el reino de Dios, entre ese Jerusalén, ese Jerusalén celestial y la tierra. Te has dado cuenta que el cielo ya lo estoy empezando a experimentar a pesar de las circunstancias que estoy pasando. Estoy pisando piedra, roca firme. Estoy en un reino que no se mueve, inconmovible. A pesar de las circunstancias, es inconmovible. Porque he puesto mi fe completamente en Jesús. En Jesús, el único mediador, el único. No necesito ídolos, no necesito nada de esta tierra. Y lo que hace el Señor es sacudir, ¿saben qué? Lo que hace el Señor es sacudirnos para darnos y romper todo lo que pensamos que es inquebrantable, lo rompe y nos demuestra, olvídate, estás pisando tierra movediza. Estás colocando tu confianza en algo que no es firme, en algo que no es conmigo. Te va a seguir sacudiendo si tú estás siguiendo a Jesucristo, precisamente para que
te quites todo esto que quizás trajiste o de tu país o acá mismo y empieza a afinar la fe que tú debes de colocar solamente en Jesucristo, en el nuevo pacto. Por eso en el ejemplo podemos salir del salero tranquilos. Por eso yo le puedo prestar a mi hermano la plata y el dinero, ve, tómalo. Esto que tengo ahorrado no es mío, es del Señor. Y yo sé que tú estás necesitado. Y yo te lo voy a dar para que puedas llevar a tus hijos al colegio, para que puedas ir a trabajar. Y yo puedo decirle a mi jefe, qué pena, pero yo no firmo esto, porque esto es ilegal. O puedo decirle al área legal. Y si pierdes el trabajo, Dios te va a dar otro trabajo, te lo aseguro. Y, si tú no vienes, no, yo no vengo al servicio porque es que tengo que trabajar, porque es que este día es el más importante y no he podido hablar con mi jefe para que me dé los domingos libres. Cuando el Señor nos está pidiendo, respeta un día a la semana, el sábado, es bendito ese día. Dile a tu jefe que te cambie el día. Dile a tu jefe que te dé la oportunidad de estar y alimentarte. Dile a tu jefe que tú quieres estar en la presencia de Dios. Háblale del evangelio. Te aseguro que no vas a perder el trabajo. Dios no quiere que tú estés acá, que dejes de estar acá. Te aseguro que te va a bendecir. Te aseguro que te va a bendecir. Y podemos servir con nuestro tiempo. Hoy cuando llegaba, Juanita está ahora haciendo unos cambios, por ejemplo, y quiero mencionar a Juanita, y que dijo, estoy feliz sirviendo. Gloria a Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Estás como la sal, estás saliendo del salero. Estás saliendo del salero. Eso es lo que nos pide el Señor, esa transformación que nos pide a cada uno de nosotros. Y es por eso que también el autor nos dice que tengamos cuidado de rechazar ese segundo pacto. Es más grave que el primero. Él nos dijo, es más grave que tú rechaces el anterior pacto o que hubieras estado como con los israelitas en el anterior pacto al nuevo pacto. Porque allí, si tú rechazas la voz que te habla del cielo, que es Jesucristo, que escribió sus escrituras, si tú rechazas la palabra de Jesucristo, ¿sabes qué? Tu vida que tú tienes, tenemos un espíritu que va a vivir por todos los siglos también. No va a estar en la presencia del Señor. Vas a estar en otro lugar de oscuridad. Vas a estar en otro lugar. La Biblia es muy clara en decirlo. O sea, si tú rechazas el Sinaí, eso fue algo serio. Pero rechazar al Hijo es rechazar la gracia que te ofrece en el perdón de los pecados. El sacrificio perfecto porque lo hizo todo. La sangre de Jesús que te da la vida eterna. Y otra cosa más, el Espíritu Santo. Estás rechazando el Espíritu Santo que viene. Es el Espíritu de Dios que viene a ti. Para que tú seas transformado. Entonces, el hecho de nosotros estar creando estos ídolos o buscando la seguridad en este mundo es inseguridad espiritual. Y nosotros como iglesia tenemos que despertarnos. Tenemos que despertarnos, señores. Hermanos, no podemos estar viniendo todo el tiempo y no cambiar nuestras vidas y seguir en pecado. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. El Espíritu está gritando diciendo, cambia, yo estoy dentro de ti. Para que tú entiendas el nuevo pacto que te está llamando el Señor, sígueme. Yo soy tu rabino, yo soy tu rabí, sígueme. Sigue mis escrituras, mira la vida, Jesucristo, mira la vida. Todo el tiempo estaba en la presencia del Señor. Todo el tiempo estaba con el Espíritu caminando. Todo el tiempo estaba en su presencia. Y eso es lo que nosotros deberíamos tener como conciencia continuamente, día y noche, vivir en su presencia. Yo recuerdo, acuérdense cuando Jesucristo estaba con sus discípulos en el bote. Esto me llegó muy claro. Jesucristo estaba en el bote y llega la tormenta. Y quiero que cierren los ojos. Imagínense en esa tormenta, el agua entrando fuertemente en el mar, en este lago de Galilea. Le dicen mar de Galilea. Y ellos están desesperados. Y de pronto ven a Jesucristo durmiendo con una almohada en el bote. ¿Tú te imaginas durmiendo con un bote que está haciendo así todo el tiempo y él estaba en paz, durmiendo? Y ellos les da rabia que precisamente está durmiendo y van y lo despiertan y le dicen, ¿por qué no te das cuenta que nos estamos muriendo? Lo despiertan. Y eso nosotros lo hacemos cuando nosotros estamos caminando al monte de Sinaí de cierta manera. ¿Por qué? Porque dejamos que la tormenta llegue a nuestras vidas.
Dejamos que la tormenta llegue a nuestras vidas y estamos preguntándole a Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a socorrerme? Cuando tú en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú dices, no voy a permitir que esta tormenta llegue a mi vida. No voy a permitir que llegue a mi vida. Cristo, con una sola palabra que tú hables, la tormenta se calma. Y tú solamente en este momento tú oras. En este momento el Espíritu Santo te invita a orar. Y la tormenta puede estar alrededor, pero tú tienes paz como la tenía Jesucristo. Jesucristo tenía paz, tenía toda la paz del mundo, toda, absolutamente. Y nos invita a que tengas paz, que tengas amor, que tengas el fruto del Espíritu. De la misma manera, que oremos, que estemos siempre viviendo en su presencia. Por último, en Lucas capítulo 6, recordemos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 6. Es la versión, es la misma versión del Sermón del Monte en Mateo, pero me gusta cómo lo escribe Lucas, capítulo 6, versículo 46-49. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Cuántas veces llamamos al Señor, Señor, y no lo obedecemos? ¿Cuántas veces? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras todos los domingos o cuando estás orando y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida, inconmovible, ¿no? Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó. Y el desastre fue terrible. Versus en Mateo, esta frase, y el desastre fue terrible. No te acerques al monte de Sinaí, no te acerques ni camines a un Dios que lo estás viendo castigador, que lo estás viendo demasiado santo para ti, buscando intermediarios. Jesucristo te invita a que lo llames Señor, pero que obedece lo que te dice. En el Evangelio del Sermón del Monte, en el Sermón del Monte Jesucristo dijo 3 cosas. Te dijo, cuando entres a tu cuarto, cierra la puerta. Cierra la puerta significa, deja el teléfono, toma tu Biblia y ora. Estés en silencio, estés en solitud. Saca un tiempo para estar con Él, disfrutando de su presencia y de su espíritu. Prende una vela si lo quieres prender. Guarda el silencio, pero habla con Él. Cuéntale de la tormenta que estás viendo alrededor tuyo y le vas a pedir que esa tormenta no llegue a ti, que no la sientas y que solo con una sola palabra la tormenta se calme completamente, sea lo que sea que tú estás experimentando. Y lo otro que dijo también es, cuando ayunes significa que debes de ayunar. Iglesia, ahí me siento culpable, les digo, porque el año pasado hicimos algo de ayuno, pero no hemos vuelto a invitarlos y yo me siento culpable de no invitarlos a ayunar y vamos a empezar a trabajar en eso. El Señor nos está invitando también a que hagamos ayuno por esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Ora, ayuna. Y el Señor también dijo, y das a los necesitados. Das a los necesitados. Sin que se den cuenta los demás, ni que te sientas con trompetas mostrándole a todos lo que tú estás dando. Esto me recuerda a la mayordomía que estamos nosotros terminando la próxima semana. Iglesia, cuando entraste recibiste un sobre
yo te pido que en oración tú revises lo que el Espíritu Santo te está invitando a que confíes y regreses lo que el Señor te ha dado, porque todo es de Él. Todo es de Él. Esto no es un contrato. La iglesia no te va a llamar a decirte por qué no cumpliste tu promesa. La iglesia te invita a que practiques algo que Jesucristo dijo: orar, ayunar y dar a los necesitados. Si tú ya oraste y ya has decidido cuánto, márcala y colócala en la ofrenda cuando vamos a tener después de la comunión. O tráelo la próxima semana, que es el día en donde toda la iglesia, en todos los campos, va a hacer la promesa. Pero yo te invito a que camines mirando la mirada en Jerusalén, la ciudad celestial, colocando la mirada solamente en Él y viviendo siempre en su presencia, incluso en los días que tú estás trabajando. A partir de hoy, mañana en tu trabajo, Señor, tú estás conmigo. Señor, tu Espíritu está conmigo, dame paz. Señor, tengo una llamada difícil que hacer, dame paz. Señor, no tengo cómo pagar la renta. Señor, ayúdame, Padre, a completar esa renta. No sé cómo lo vas a hacer. No sé cómo vas a hacer, no tengo la respuesta. No soy Dios. Pero calma la tormenta con una palabra tuya. Bastará para calmar. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos amén, amén. Y vamos, iglesia, hoy a celebrar la Santa Cena. El Señor invita a su mesa a todos los que le aman, a quienes verdaderamente y sinceramente se arrepienten de sus pecados y buscan vivir en paz y amor con el prójimo. Así que con humildad confesamos nuestros pecados ante Dios Todopoderoso y en presencia de los unos a los otros. Voy a dejar unos segundos para que cada uno haga un acto de contrición y le pide perdón al Señor por de cualquier forma que tú lo hayas ofendido. Pídele perdón al Padre antes de volver a recordar el nuevo pacto que Jesucristo nos dejó con su sangre. Amigos, yo quiero que todos oremos esta oración de confesión corporativa. Van a estar en las pantallas, pero cuando lo digas, dilo con contrición, con arrepentimiento. Dios te está escuchando. Dios misericordioso, reconocemos que hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Hemos fallado en amarte a ti y a los demás con el amor de Cristo. Nos hemos apartado de tus santos mandamientos. Hemos creado ídolos a nuestra propia imagen. No hemos vivido generosamente con los pobres y hemos ignorado la convicción amorosa del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor Jesús. Enséñanos a deleitarnos y regocijarnos en tu ley. Dios ha hecho con nosotros un pacto eterno. Por eso cuando confesamos nuestros pecados, Él es siempre fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad por el amor expiatorio de Cristo. En el nombre de Jesucristo eres perdonado. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La noche que Jesucristo fue entregado,
tomó el pan. Si quieren nos podemos colocar de pie. Veo algunos, y coloquémonos de pie, por favor. Tomó el pan. Fue la última vez que Jesucristo fue a celebrar la Pascua. Y en el ritual tomó el pan e hizo algo que nunca había hecho. Le dio gracias al Padre y lo partió. Y se lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y después de la cena tomó la copa y, dando gracias nuevamente, se la pasó a cada uno de sus discípulos diciendo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía cada vez que se reúnan. Oremos. Padre, santifica y bendice estos dones de pan de la tierra y del fruto de la vid, y a quienes lo reciben con el poder de tu Espíritu Santo. Concédenos participar en el cuerpo y la sangre de Cristo con verdadera fe, mientras te ofrecemos nuestras vidas como sacrificio vivo. Purifícanos con tu gracia y fórmanos con tu pueblo santo, unidos a Cristo y entre todos, hasta que regreses de nuevo en victoria final, para que el mundo sepa que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo. Todo honor, gloria, bendición, poder y autoridad son tuyos, Padre. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno y uno en tres, ahora y por siempre. Amén. Y ahora vamos a orar el Padre Nuestro todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también tú perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. En este momento quiero invitar a las personas que van a ayudarnos a servir la comunión. Pueden tomar asiento y después vamos pasando la comunión. La comunión en Covenant, como la hacemos, es este mismo pan que se ha partido, que representa el cuerpo de Cristo. Es el mismo pan que nosotros vamos a consumir. Es el mismo pan. Toda la iglesia unidos como cuerpo de Cristo. Yo los invito a que tomen un pedazo de pan, aquellas personas que nos están visitando por primera vez, un pedazo de pan, y la sumergen en el vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos primero a servir a las personas que están acompañándonos en el servicio.